Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos 2019, hoy es viernes y culminamos la semana con más información sobre lo que ha dicho el día de hoy en Curitiba Jorge Barata. Hemos destacado algunas de las confesiones o parte del testimonio que ha ofrecido el día de hoy. También es interesante destacar que finalmente en Brasil se autorizó la cooperación de Leao Pinheiro, el hombre más importante de OAS, que también tiene información sumamente valiosa, especialmente en el caso Villarán, así como en otros. Pero bueno, veamos algunos de los puntos que abordó Barata el día de hoy. Sobre Susana Villarán, por ejemplo, se ha ratificado en que ésta le agradeció por teléfono la entrega de los 3 millones que se aportó para la campaña por el no. Eso es lo que ha dicho Barata. Reconoció la autenticidad de una planilla del Departamento de Operaciones Estructuradas, donde aparecen 2 pagos que suman $700.000 al código nombre Budián, que habría sido asignado a Miguel Castro, ex gerente municipal de la gestión de Susana Villarán. Barata indicó que parte de los pagos de la campaña por el no se entregaron después de culminado el proceso electoral, es decir, no había sido revocada y después de eso se siguió cumpliendo con los pagos acordados. Y esto porque José Miguel Castro le exigía ese saldo aduciendo deudas por la campaña. Deudas por la campaña, es decir, cosas que tenían pendientes de pagar. Barata ha confirmado que Budián era este código, el codinome de José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión, en alusión al nombre de un pescado brasileño, es lo que ha dicho, y que ese seudónimo se lo pusieron Barata y Raúl Ribeiro, exgerente de Rutas de Lima. Hubo preocupación por parte de la empresa si Villarán era revocada. Consideraban que su salida podía poner en peligro el proyecto de la obra Rutas de Lima. Por lo tanto, defender la permanencia de Susana Villarán en la alcaldía era defender la continuidad de Rutas de Lima. Esto es lo que se desprende de su testimonio, que no conoce el detalle de los pagos al no a la revocatoria que se hicieron en el Perú, porque estos los realizó Raúl Ribeiro. Barata también considera, o más bien confiesa, que conoce a Susana Villarán cuando era alcaldesa de Lima, la visitaba para conversar sobre la concesión de Rutas de Lima. El contrato, recordemos, se firmó el 9 de enero del 2013 en pleno proceso revocatorio. Interesante, en pleno proceso revocatorio se firma este contrato. El contrato con OAS, la concesión de las obras, era una apuesta por la no revocatoria y era una apuesta por el contrato que se estaba suscribiendo. A cambio uno del otro, las investigaciones tendrán que dilucidar eso en el proceso correspondiente. Barata tuvo varias conversaciones con la alcaldesa, destacó cuando llamó para confirmarle que Miguel Castro le solicitó el aporte para la campaña del no a su nombre. También confirma, entre otras cosas, que Valdemir Garreta y Luis Fabres se encargaron directamente de la campaña. Afirmó que en el año 2011 el gobierno brasileño, y esto también es interesante porque apunta al caso Humala Heredia, sobre el cual, valgan verdades, vamos esperando el tema de la formalización de la denuncia y la acusación hace bastante tiempo. Se viene dilatando muchísimo el inicio del proceso contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. Esta vez Barata cuenta que fue el gobierno brasileño quien le exige apoyar la campaña de Humala. Está claro, se sabía que Lula da Silva era el que le había pedido a la empresa apoyar por un interés geopolítico, de acuerdo a lo que se conoce, a la pareja nacionalista, ¿no? Y por eso entregan los 3 millones. Además, dice, algo similar pasaría, Susana Villarán estaba como vinculada ideológicamente con esta propuesta. Habla también de tapete y ceviche, que son contraseñas para la entrega de recursos de Odebrecht a la no revocación. Hubo una relación bastante interesante ahí y vamos a continuar abordando este tema, pero quiero presentar a nuestro primer invitado, que es el ex procurador anticorrupción Iván Montoya. Bienvenido, muchísimas gracias como siempre y en especial los viernes cuando el verano todavía no termina de irse. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, termina hoy una primera etapa de interrogatorios de Barata. ¿Qué balance podríamos hacer tras este cuarto día y el inicio, por otro lado, de la participación de OAS ya de manera activa? Creo que ha sido sesiones maratónicas, me parece, con la Fiscalía y la Procuraduría. Tengo entendido por lo que se comenta y se narra que ha habido sobre los temas, sobre los mismos temas, muchísimo más detalle, más pulcritud en los procedimientos, más precisión sobre los lugares donde se entregaron
los dineros, más ratificación de lo que se había dicho, que eso es importante también. Claro, los intermediarios, las personas, los códigos que se asignaron para los pagos. Y que varios de ellos tienen respaldo, efectivamente, en los servidores, que van a entregar luego de, y eso me parece de la homologación. Importante. Y creo que se reserva alguna documentación que respalde los detalles que ha proporcionado en toda esta maratónica declaración y testimonios, ¿no? Ahora, en algunos casos más que en otros, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuáles diría usted que ha sido más contundente? Yo creo que en los casos tanto de Toledo, me parece que su ratificación va con muchos más detalles, sí, pero también en el caso del Metro de Lima, vinculado a García, también ha habido muchos detalles, ¿no? Vinculados no solo a Tala, a Nava, toda la forma como se operativizó ahí la entrega. Hay varias manifestaciones en ese sentido, ¿no? Claro, y además no solo la participación de las empresas brasileñas, sino el conocimiento que él tenía de este llamado Club de la Construcción, también, que era una contraparte peruana. Sí, efectivamente, también hay precisiones respecto de cómo es que conocían efectivamente el aporte que se estaba haciendo. Ahora, el caso Toledo está prácticamente armado, porque a las confesiones de Barata se suma también la colaboración de Maiman, ¿correcto? ¿Qué es lo que queda ahí? Simplemente esperar la extradición del expresidente. Yo entiendo, creo que en el caso de la extradición, efectivizar la extradición y que se active efectivamente. Pero ese caso y ese juicio debería ser el más rápido de todos, a la luz de la información que hay. Si estuviese aquí Toledo sería el más rápido de todos, probablemente no sé si con pocas sesiones, pero las sesiones suficientes como para poder ya apuntar a una sentencia condenatoria, ¿no? Pero, ¿y por qué cree que se retrasa, en cambio, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, a pesar de que se reitera esta vez el tema de los 3 millones? Los retrasos en general, no sé si en el de Ollanta, como todo está conectado, son las declaraciones de Barata ahora, y me podría equivocar, todo está en el gran convenio de colaboración eficaz, ¿no? Claro. Por lo tanto, necesita una homologación. Sin esa homologación, los fiscales no quieren dar el paso para postular las acusaciones, porque van sin efectivamente... Claro, la homologación valida el testimonio. Valida, si no, no tienen ningún valor. Entonces, y la homologación en este momento está en manos de un juez que debe decir, perdóneme la interrupción, ¿cuándo? Porque creo que tiene un tope de plazo para eso. Sí, tiene un plazo de unos pocos días, yo entiendo que entre 5 y 10 días me parece, pero hubo una sesión previa reservada en la que seguramente ha estado consultando algunas precisiones o tomando algunas precisiones. No sé si en este ínterin le habrá pedido algún nivel de documentación interna a la Fiscalía o a la Procuraduría para dar por cerrado y validado el acuerdo. Pero con esa validación es que recién los fiscales van a empezar uno por uno seguramente ya a pasar a la segunda etapa, ¿no? A plantear la acusación en la segunda etapa, ¿no? Lo que es interesante, y usted me dirá si estamos en la línea correcta del análisis, es que a partir de estas precisiones uno puede empezar a armar un rompecabezas también más exacto. Por ejemplo, el hecho de que haya dicho que la firma del contrato con Rutas de Lima se hace en el marco del proceso revocatorio, definitivamente es un dato a destacar y que obliga a la investigación del proyecto. Ya no estamos hablando únicamente de aporte de campaña. Ahí sí se podría ver o no, ¿cree usted claramente una conexión entre lo que es el aporte a una campaña y el impacto que tiene en la gestión pública? Mire, en términos normales, al margen de quién fuera la persona que está allí, si estamos en plena ejercicio de una función pública, ¿no? Y hay un aporte determinado, es muy difícil distinguir si es un aporte de campaña o tiene otra connotación. Para hablarlo en términos seguramente de los fiscales, como lo plantearían encuadrar, una colusión o probablemente un cohecho, ¿no? Que está de por medio. En cualquiera de los dos casos ya estamos saliendo del ámbito de lavado de activos y entrando probablemente a un ámbito de delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Que habilita otro tipo de investigación, en este caso probablemente con menos dificultades para el vínculo, ¿no? Claro, yo decía esto porque en un primer momento de pronto decíamos organización criminal. También está el tema de que para la legislación peruana el aporte de las campañas no está penalizado, entonces uno se Eso está por definir todavía, ¿no? Claro, pero uno con otro nombre, ¿no? se preguntaba mucho cómo así los fiscales constituían casos de lavados de activos o cómo se podía vincular el aporte de la campaña y presumir
que eran aportes que se hacía no porque les interesara el candidato que defendía un modelo económico, digamos, que beneficiaba la actividad empresarial, sino que era necesariamente que iba a beneficiar o los iba a tratar de forma especial, abrirles las puertas, que es más o menos lo que ha hecho Barata Pasó. Sí, es una estrategia de posicionamiento general, ¿no? Es decir, frente a lanza una red para ver el que gana, ya está posicionado allí. Efectivamente, ¿por qué se ha podido hacer eso? Porque el delito de lavado de activos, y el pleno casatorio así lo confirma, cuando define cómo enfocar el delito fuente, señala que no necesita, corrigiendo la casación esta famosa, una previa, que no necesita que sea un delito concreto, especificado, sino una actividad delictiva en genérico, sin necesidad de precisarla en tiempo y lugar. Y encima dice efectivamente que basta en la etapa de investigación preparatoria con una sospecha inicial y va avanzando en esa gradación. Parece efectivamente que da a entender que no necesitamos en ese momento una precisión ni siquiera mínima o muy mínima sobre el delito fuente, solo una referencia. Nos basta con lo primero, con los movimientos que dan pie a sospechar de que puede ser un lavado de activos, haciendo una referencia muy indirecta sobre la actividad delictiva fuente. Es probablemente en la etapa del juicio oral, allí donde se va a definir con un poquito más de precisión, tampoco una precisión exacta, de qué tipo de actividad delictiva provienen esos fondos para poder armar el delito y cuajar efectivamente el delito de lavado de activos. Yo sé efectivamente que los abogados de los procesados por corrupción ya están pidiendo sus informes seguramente a especialistas para efectivamente decir con cuánta concreción se tiene que construir y verificar y evidenciar el delito fuente, que eso es, creo, lo que se va a determinar en esta segunda etapa. En la primera etapa no parece haber sido necesaria efectivamente una precisión mayor sobre el tipo de actividad delictiva que origina, o en este caso la caja 2, el contenido de la caja 2, ¿no? Uno siente que los casos, le digo esto por las declaraciones que han hecho, por ejemplo, miembros de Fuerza Popular, incluso a través de un comunicado, ellos dicen que Keiko Fujimori nunca ejerció un cargo público que tuviese decisiones para dirigir una licitación, orientar una obra, etcétera. Sin embargo, esta prensa. Hoy el testimonio de Barata compromete serísimamente a la señora Villarán, serísimamente. Pero ya era información que había trascendido. Corresponde en el caso de ella, si aplicásemos la misma vara, que se pida una prisión preliminar. Yo leí la otra vez de Vela mismo, que explicó por qué efectivamente, teniendo, según la versión de Vela, más o menos abundante elemento indiciario o probatorio, por qué no se había dado ese paso. Y era porque ellos tomaron un caso de otro fiscal o de otro grupo de fiscales en los que se había pedido comparecencia restringida. Cuando lideraba el equipo Hamilton Castro. Efectivamente, cuando tomaron el caso ya vino con esa comparecencia restringida. Y como la detención preventiva tiene que ver con elementos de sobre todo los finales vinculados a riesgo de fuga y vinculado a obstrucción, si esos elementos no se han cambiado, no se han alterado, por lo menos en los casos de lavado, efectivamente, no podría variarse o la variación sería con mucha dificultad. Pero si se trata de un caso en la que se reconfigura un caso de corrupción, probablemente cambie el panorama, ¿no? Probablemente cambie el panorama. Igual, le pregunto también por la situación de Keiko Fujimori. El testimonio de Barata, de acuerdo a Fuerza Popular, señala que ella era distante, ratifica que el contacto no fue con ella, que el dinero se entregó para la campaña por Yoshiyama. ¿La señora Fujimori tendría que seguir en prisión? Bajo esta nueva lógica y esta reflexión, digamos, que está en el aire y en la que todos estamos enfrascados, o debate finalmente acerca de estas medidas restrictivas de libertad. Yo me pronuncié en el sentido de que la medida de detención preventiva era muy extensa en el caso de Keiko Fujimori, que ya tenía un bagaje, un elemento probatorio bastante avanzado, el fiscal, y que no necesitaba proyectar 36 meses. Hubiera sido probablemente a la mitad del tiempo razonable, incluso sería una manera de poder instar al fiscal para que apremie el caso y plantee de una vez la acusación. Estas declaraciones que menciona de Barata
no creo que efectivamente la desvinculen completamente. Ella sigue siendo, o fue siempre, la lideresa del partido. Se recibió una alta cantidad de dinero, hubo una cantidad de pitufeo por la cual se trató de encubrir los aportes de donde provenían. Todo eso da la primera sintomatología de un delito de lavado de activos. El delito fuente, que efectivamente es el que tiene que precisarse, va a ser materia en un segundo momento de la precisión. Yo sigo creyendo que pueden haber dos alternativas, por lo menos, para efectivamente construir que existía un delito fuente. O es la caja 2, que se puede mencionar que provienen de delitos de corrupción, que Barata dice que no conoce de dónde proviene esa caja 2, o puede construirse perfectamente por el volumen del dinero que ingresa al Perú, y es una cantidad de dinero que no tributa. Y es una cantidad no tributa y no es un monto despreciable, son como $300.000 aproximadamente, a la economía peruana, que ingresan y vuelven a ingresar, y del cual no se puede decir que lo desconocían. Ahí está, claro, lo recibe Yoshiyama, pero lo recibe en nombre de un grupo. Esa es la parte de la estrategia del fiscal, que no sé cuál es la que va a seguir cuando plantee la acusación. ¿De qué delito fuente estamos hablando? ¿De qué actividad? ¿La proveniente de la caja 2, productos de actos de corrupción, o de los delitos de fraude tributario que se activan cuando ingresaron acá y nunca pagaron? Pero entonces, en cuanto a aportes de campaña, están esas dos posibilidades. Yo creo que están esas dos posibilidades perfectamente. Eso aplica para todos los partidos. Para todos los casos, donde se aportó el problema va a ser simplemente, claro, lo recibió uno y no del uno, o podemos imputar a todos por ese fraude tributario como origen. No es el delito que vamos a imputar, solo como origen. El delito es lavado. Y su fuente estaría en un fraude tributario, sobre todo en los casos en los que se ha recibido grandes cantidades de dinero, entró al fisco y no pagó, ¿no? Ahora, todos los montos ingresaron y no pagaron, ¿no? Sí, pues, claro. Lo que me refiero, digamos, es que como volumen. Se comete sí, igual. Sí, igual. Y no hay escalas, digamos, para... Sobre todo, no solo porque no se declara y no se paga impuestos, sino porque ingresado se le da forma... Se le da forma de microaportes como si fueran aportes internos de campaña. Efectivamente, esa es la simulación, ¿no? Esto trae abajo la defensa que todos esgrimen, o la gran mayoría esgrime, de que el aporte de campaña no está penalizado. Por supuesto, yo creo que sí. Y de que solo son infracciones. En el momento en que la Fiscalía nos diga que va a construir el caso sobre esto segundo, va a ser muy interesante. Todavía está a tiempo porque no lo ha planteado en la acusación. Otra cosa es que ya desde ahora estemos hablando muy concretamente de que el delito fuente es delito de corrupción de funcionarios producto de la caja 2. Puede ser que amplíe en sus investigaciones la fuente del dinero en estos casos, en todos los casos, y replantee antes de plantear la acusación, para que pueda ir, para que tengan derecho a defensa efectivamente los involucrados. Creo que ahí estamos en un momento en que tiene que definirse ya no toda la estrategia de recaudo de elementos de prueba, que ya está finalizando, sino toda la estrategia ya estrictamente jurídico-penal del caso, ¿no? ¿Qué pasa con el rol de los intermediarios? ¿No? El señor Alan García, dice el partido aprista, no está demostrado que él haya recibido de manos de Barata dinero. Esto se hizo a través de Alba Castro o se le pagó a alguien más. A Nava, se presume que el dinero que se depositó a Nava podría haber llegado a manos de García. En el caso de Lourdes Flores está la evidencia del señor Orlando Canepa, que además está cogiendo la colaboración eficaz, pero ella directamente no recibió, aun cuando se reunió a comer con él en su casa, víspera y todo, pero ella dice, pero no hay una prueba directa. El propio Toledo, que creo que en el país no hay peruano que no esté convencido de que el señor Toledo de verdad le debe no solo explicaciones, sino más que eso a la justicia, ha dicho ayer en Facebook, Barata miente. Yo nunca recibí el dinero, Maiman, la plata es de Maiman y se le depositó a Maiman en 600 armadas. ¿Qué pasa? ¿Cómo así llegar a las cabezas es posible o al final de todo este esfuerzo los intermediarios van a ser quienes paguen la responsabilidad porque solo hasta ellos podría llegar la prueba? Hay casos que son claros porque el propio intermediario ha declarado, ¿no? El caso de Maiman lo ha dicho claramente. Eso es muy difícil ya eludirlo, ¿no? Él está colaborando. Por eso me refería que el caso Toledo ya... Él está colaborando y por lo tanto, si no sería un lavador y tendría que responder, ¿no? Está tratando de librarse de esa imputación seguramente con esta colaboración, pero ya está. Los otros terceros que no están
develando de esa manera. En el caso de García, claro, la acción penal se ha extinguido, pero sin embargo su nombre va a flotar constantemente. A eso voy, y hay sin duda preocupación en el partido aprista por que el nombre de Alan García se vea involucrado, digamos, en una probable culpabilidad, o más bien que el proceso determine o no llegue a demostrar que en efecto hubo un delito cometido por el expresidente. Solo para conectar la anterior pregunta con esta, ¿no? En aquellos casos en los que los terceros o testaferros no develan el último beneficiario, ahí la construcción va a ser un poco más complicada, pero no es imposible. La Fiscalía, ahí depende mucho del grado de relación y nexo y vínculo con esa tercera persona. Habría una diferencia bastante sustancial entre Lourdes Flores, por ejemplo, y Canepa respecto de Nava y García. Por ejemplo, ahí hay una diferencia sustancial en el nivel de cercanía que existe, y además el nivel de referencias que hace Barata en uno y otro caso, ¿no? Por ejemplo, la referencia que hace sobre Nava es, claro, no se podía llegar a García si no es a través de Nava. Más o menos lo que está diciendo. Y los cambios que luego se producen en el trato que le da el gobierno a Odebrecht. Claro, sea para Interoceánica, todas las referencias que hace Barata sobre Nava es que efectivamente era la persona exactamente intermediaria de uno final. Si eso sigue así, aunque García esté excluido del proceso, efectivamente, su nombre va a estar referenciado como el beneficiario final, si efectivamente así se demuestran. Pero al final. Eso dependería, igual quedaría en una presunción si es que Nava no lo dijera. No, pero el fiscal si lo propone como tesis y va con la acusación en ese sentido, y una resolución judicial finalmente dice, claro, lavador tal, pero de todas maneras el beneficiario final era este y por eso se pudieron hacer tales y tales modificaciones normativas. Si no, no hay explicación de las modificaciones normativas. Su nombre entonces, aunque no se declare culpable, habrá una mención en los considerandos de la sentencia que, si bien no es una declaración de responsabilidad penal, digamos, es una referencia les digo general eso sobre porque en ese caso en particular el señor del Castillo el día de ayer marcaba distancia en nombre del partido aprista de la figura de Nava. Es la primera vez, me parece, que lo hacen de una manera tan abierta, ¿no? Lo primero, trascendió esto, se fue cada vez reafirmando mucho más la responsabilidad de Nava en todo este asunto y el partido aprista se pronunció. Hay que hablar también del señor del Castillo el día de hoy porque él ha declarado que jamás habló personal o telefónicamente con Jorge Barata. Y aquí entramos ya a lo que era una estructura debajo y a las responsabilidades. Nosotros tendemos a decir, claro, hay la responsabilidad política y el funcionario que es cabeza se defiende diciendo responsabilidad política, pero normalmente el corrupto es el que está abajo. Es Luyo, es Cuba, es el ministro de turno, en fin. En el caso de hoy, por ejemplo, lo que ha dicho Barata es que a él, Jorge del Castillo o alguien de su entorno, incluso llega a decir que su hijo, le anuncia en el año 2007 la designación de Juan Carlos Ceballos como cabeza de Ocitran. ¿Cuál era la importancia de Ocitran en tanto regulador? Usted nos dirá. En este caso en particular tenía la función, por ejemplo, de reconocer cuánto era el avance de la obra. En el caso de la carretera, solamente con el reconocimiento de ese avance y el certificado de Ocitran, el MTC podía abrir la billetera y pagarle a Odebrecht. Otro papel importante de Ocitran tenía que ver con la opinión técnica sobre las adendas, si aprobaba técnicamente o no la adenda. Entonces, finalmente vemos que esto penetró hasta los niveles medianos, incluso bajos, donde todo lo que fueron técnicos, directores, organismos reguladores. Y de alguna manera esto se protegió. Entonces, aquí la responsabilidad, digamos, cómo se establece en el caso, por ejemplo, del presidente. Aquí llega a tocarle, en el caso de Del Castillo. La referencia no es muy precisa, como podemos verla, ¿no? Sin embargo, sí refiere a un funcionario concreto. Sí, que es el señor Ceballos, que está con prisión preventiva. Entiendo además. Que es el que operativizaba y habría que ver bien también las declaraciones de él, cómo es que procedía a este tipo de diligencias rápidas para que Odebrecht se haga cobro de manera muy
eficaz y oportuna y no le estén retrasando los pagos, que es lo que quería seguramente. Esto, digamos, es parte del armazón que la Fiscalía tiene que reconstruir y seguramente desconocemos en este momento muchas de otras piezas que debe ya tener la Fiscalía sobre, en este caso, vinculadas al partido aprista, ¿no? Sí, ahora, lo que ha ocurrido, y esa es información que este programa ha podido conocer a través de algunas fuentes que no podemos revelar, es que a través de las adendas, como sabemos, en la época del expresidente García, Odebrecht logró incrementos enormes en los presupuestos de las obras. Presupuestos que se inflaron porque había que conseguir dinero para pagar los sobornos. Entonces, evidentemente, esto tenía que salir del propio contrato y de la propia carretera o del propio tren, lo que se estuviese ejecutado. Ocitran por ley debía dar opiniones y aunque no eran vinculantes, el MTC necesitaba cubrirse. El ministro de turno necesitaba cubrirse y decir, ok, yo firmé y aprobé porque venía el expediente de Ocitran. Por eso era importante que en Ocitran también hubiese un aliado. Y es por eso que delata el día de hoy el señor Barata o corrobora el papel que cumple Ceballos. René Gastelumendi ya había hecho un informe en Cuarto Poder sobre ese Yo supongo tema. que ahora, colocando el reflector sobre esos procedimientos, los procedimientos de aprobación de adenda, los procedimientos y supongo que Contraloría también puede tener una opinión sobre esto muy firme, podríamos ver la radiografía de irregularidades y de ilicitudes que podrían, porque uno puede cubrirse, pero viene seguramente de manera irregular el expediente. El problema va a ser efectivamente detectar esas irregularidades y en conexión entonces con la declaración de Barata se confirma perfectamente que esto obedecía a un pago previo probablemente. Correcto. Viene después de esta entrevista, viene el presidente del Tribunal Constitucional. Quisiera aprovechar, a propósito de lo que estamos hablando concretamente, de los funcionarios públicos, ¿no?, que incurren en estas faltas administrativas que finalmente se transforman en delitos y que tienen las repercusiones enormes que hoy conocemos. ¿Cuál es su opinión sobre la resolución del TC y el reclamo que ha hecho Contraloría? Mire, yo dejé la Contraloría ya hace un año, fui presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, tengo muy clara la ley y he leído rápidamente la sentencia del tribunal. Creo que es un golpe durísimo a la lucha contra la corrupción cotidiana, durísimo. Estamos preocupados por todos estos casos que son grandes y es cierto, debemos preocuparnos, pero la población debe preocuparse muchísimo del duro golpe que ha sufrido la lucha contra la corrupción, de la corrupción cotidiana. El tribunal se ha puesto sobre la base del principio de legalidad, de la reserva de ley, sin explicar mayormente qué cosa es la colaboración reglamentaria, ha anulado las faltas del reglamento. A mi juicio siempre creí que las cuatro faltas sancionadoras que estaban en la ley indicaban algunos elementos que remitían a la colaboración de la ley. Y eso es lo que siempre creí, que mínimamente cumplía efectivamente la remisión al reglamento, lo que conocemos siempre como colaboración reglamentaria. Pero la rigidez con la cual la sentencia exige que esté tipificada en la ley la falta disciplinaria es tal que la homologa exactamente al derecho penal. Y si uno ve las sentencias españolas sobre esta materia... ¿Esto protegería a funcionarios? A muchísimos funcionarios. Y no solamente a los actuales, sino a los anteriores. Yo escuché a uno de los magistrados decir que no aplica la retroactividad benigna, porque eso es para el derecho penal. Pero todas las sentencias del Tribunal Constitucional dicen que las garantías del derecho penal se aplican al derecho sancionador. Y si la retroactividad benigna es una garantía del derecho penal, se van a aplicar hacia atrás. O sea, los que fuimos sancionados atrás también van a, vía amparo o cualquier acción, van a pedir revertir sus sanciones administrativas, ¿no? Muy bien, ex procurador, le agradezco su presencia en el programa. Nos hemos comido algunos minutos más, ya nos están jalando las orejas del switcher, pero hacemos una pausa muy rápida y venimos con lo anunciado del presidente del Tribunal Constitucional, quien nos cuenta finalmente el día de hoy, sabemos, ha quedado en suspenso el fallo sobre esa facultad sancionadora de la Contraloría. Entendemos luego de una reunión con el contralor Nelson Chac. Vamos a volver con la palabra de Ernesto Blume en unos segundos.
La vida me enseñó que todo lo que se va, regresa. Inca Kola presenta el retorno de la gratis. Ahora tus tapas pueden venir con una gratis de 2.000 soles para ayudarte con los gastos del mes. También están las que valen platita. Júntalas y compra más retornables familiares. Mi ropa favorita es perfecta para ocasiones especiales, pero a veces las ocasiones especiales no son perfectas. Ahora tengo que elegir entre dejarla limpia o cuidarla. ¿Se podrá tener las dos cosas con un mismo detergente? Sí, Bolívar se renueva. Ahora su fórmula con tecnología ActiveDuo tiene OptiEnzimas que remueven los sucios sin dañar tu ropa. Bolívar, máxima limpieza y cuidado en un solo detergente. Continuamos, esto es 2019, ya está con nosotros el presidente del Tribunal Constitucional. Antes, simplemente una información extra. El jefe de Ocitran durante el segundo gobierno de Alan García emitió un total de 18 certificados de avance de obras a favor de la brasileña Odebrecht. Estos certificados fueron emitidos desde que Ceballos inicia la gestión en Ocitran en el año 2007 hasta el año 2009. De acuerdo a información fiscal, estos certificados eran emitidos con periodos de mes o mes y medio normalmente. Sin embargo, el exfuncionario los expedía en menos de 5 días. Un pequeño aporte, digamos, para ir entendiendo más esta tremenda maquinaria corrupta. Bienvenido, doctor Blume, gracias. Y gracias por la invitación. No, al contrario, a usted. Cuéntenos, por favor, ¿a qué han llegado? ¿Ha habido un acuerdo interesante con el Contralor? Mire, le agradezco mucho la invitación porque permite aclarar. Lamentablemente, en este caso, hay malos entendidos y tergiversaciones. Lo primero que quiero afirmar es que el tribunal está categóricamente sumado a la lucha contra la corrupción y que esta sentencia es sumamente positiva a favor de la Contraloría y sumándose también a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Pero no es lo que piensa el Contralor, ¿no? Y ha pedido que lo aclare. Ya reconoció lo que acabo de decir y se lo Así explico. es, entonces cuéntenos. Mire, lo que ocurre es que la competencia sancionadora de la Contraloría ha venido siendo cuestionada bajo el argumento de que el artículo 82 de la Constitución habla de que la Contraloría tiene solamente una facultad supervisora. Entonces se decía, la Constitución no ampara la competencia sancionadora y por lo tanto es inconstitucional. Y eso se cuestionó. Y el tribunal ha constitucionalizado y ha convalidado la competencia sancionadora de la Contraloría General de la República. Y es un tema que no se ha visto de un primer momento, pero que es muy importante, porque a partir de este caso ya no se podrá discutir más, porque el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución, que la Contraloría tiene competencia sancionadora. Lo único que nosotros hemos hecho es anular un artículo que violaba el artículo 2º, inciso 24, ítem D de la Constitución, que consagra el derecho que tiene todo ser humano a que si se le imputa la comisión de una falta o de un delito, esta falta... Que es el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Esta falta, este delito debe estar perfectamente tipificado y dice la Constitución en forma expresa e inequívoca. Correcto, pero ¿quién tipifica el delito? La ley lo tipifica. La ley tiene que estar descrita. ¿Quién interpreta la ley? A eso me refiero. El operador que puede ser un juez, que puede ser una autoridad administrativa. Claro, ¿podría ser la Contraloría? Sí, a través de sus órganos de control. Pero ¿qué ocurre? Mire, ese artículo 46 no solamente no era preciso, sino que en su último párrafo decía: el reglamento describe y especifica estas conductas constitutivas. Es decir, cuando de acuerdo a la Constitución, mediante una norma con rango de ley, es decir, una ley, se tiene que tipificar los ilícitos y las infracciones, este artículo
no solamente no tipificaba con claridad y con carácter inequívoco, sino que delegaba a una norma de tercer nivel, a un reglamento, a un decreto supremo, la precisión de la tipificación. Es decir, la Contraloría, para ponerlo en claro, va a poder seguir sancionando, suspendiendo, inhabilitando a los funcionarios que encuentre incursos en actos de corrupción o en problemas administrativos graves con repercusiones serias para el Estado, para el ejercicio de la función pública. ¿Va a poder seguir haciendo lo que hasta hoy hacía o lo va a tener que hacer de otra manera? Va a poder seguir haciéndolo y fortalecida con una sentencia que hace indiscutible su competencia sancionadora. ¿Cambian algo todos los procesos que están en marcha, que era otra preocupación de la Contraloría? Ese es otro error y lo he escuchado y lamento que no hayan leído bien la sentencia. Fíjese lo que dice el fundamento 83 de la sentencia. Por último, debe recordarse que conforme al artículo 81 del Código Procesal Constitucional, las sentencias que declaran fundada una demanda de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo. Por tanto, la inconstitucionalidad del artículo 46 determinada en esta sentencia no afecta la validez de las resoluciones y demás actos administrativos. De otro lado, como se ha presentado un recurso de aclaración, el tribunal tiene que aclarar cualquier duda sobre los alcances. Por eso está en suspenso. Efectos, y la sentencia no entra en efectividad hasta que no se resuelva ese recurso de aclaración. ¿Cuánto tiempo va a tomar la suspensión y el análisis y la Eso tenemos que estudiarlo, hay que estudiar bien, tenemos que ver cuáles son las... ¿Tienen un plazo impuesto por norma? En principio sí, pero de acuerdo a la naturaleza y a la complejidad del caso, se puede tomar un tiempo adicional. ¿Puede estar tranquilo el país, por ejemplo, y ver en casos concretos, ¿no?, que los 10 funcionarios del Ministerio de Transportes, del MEF, del OCITRAN, donde se ha detectado irregularidad administrativa, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Chinchero, van a poder ser denunciados por la Contraloría, sancionados por la Contraloría? Todos los procesos siguen igual porque si se iniciaron al amparo de una norma que en ese momento estaba vigente. Correcto, pero me refiero después de que se haga la aclaración y que el fallo de ustedes... Ya se ha dado una ley que modifique este artículo 46 que está vigente, que es precisamente la ley 30.000, por acá tengo el dato exacto, que es la ley 30.742, que está vigente. Y por otro lado se aplica la normativa general del servidor público. Hay inclusive un código de ética del servidor público. Y hay una serie de normas que tipifican... Un código de ética que no se cumple, ¿sabe usted? Sí, que no se cumple en muchos sitios. Gente que ocupa cargos altísimos y que no guarda este famoso año que debiera estar apartado de alguna actividad que podría hacerle incurrir en conflicto de interés. No vamos a decir nombres, pero ¿cuánta gente sale, deja un ministerio e inmediatamente obtiene un trabajo donde claramente su cercanía anterior con el Estado choca con su ejercicio en la actividad privada? Eso no se cumple en el Perú. Bueno, ese es un tema aparte, yo lo sé, que puede llevarnos a otro debate. A otro debate, ¿no? Pero lo cierto es que esta sentencia no afecta a ese tipo de procesos y vamos a aclarar cualquier duda que tiene el Contralor. Por eso hoy día el Contralor estuvo en el tribunal, hemos tenido un diálogo muy alturado, muy respetuoso y luego nos hemos dirigido a la prensa, ambas autoridades. Y el Contralor ha expresado claramente que él reconoce que esta sentencia ha convalidado su competencia sancionatoria y además, como viene este recurso de aclaración, si es que hay alguna duda, el Contralor tiene expedito su derecho de pedirle al Congreso que haga alguna precisión, etcétera. Lo que nosotros queremos es que se respeten los derechos fundamentales. Nuestro rol para que la lucha contra la corrupción sea efectiva, sea legítima, es que esa lucha se lleve a cabo dentro de los cánones y patrones constitucionales. De acuerdo. Y por lo tanto, no se extraña que se produzcan reacciones que no corresponden a una lectura integral y a una lectura correcta. Una última pregunta, aprovechando su presencia aquí, el tema de las prisiones preventivas. Sí. El tema de las prisiones preliminares. Usted ha expresado su preocupación por estas medidas, que claro, que los fiscales pueden pedir, está en el marco de sus atribuciones, pero que los fiscales son quienes deciden. Mire, yo he recogido
la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2013... ¿Qué consecuencias podría tener caer en excesos en la aplicación de estas medidas para los propios procesos de investigación y para los juicios? Mire, le leo una parte... Por favor, mire, pero rápidamente. Rápidamente, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. El uso excesivo o abusivo de esta medida es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia y es una situación inadmisible en una sociedad democrática. Y acota finalmente algo muy importante y dice lo siguiente dentro de las recomendaciones de carácter general: los estados deben adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y otras requeridas para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, garantizando que esta medida sea de carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Y esta posición ha sido recogida en la sentencia Humala por el tribunal y es compartida también por la Corte Suprema, que ha dictado una casación. En esa línea está el defensor del pueblo, porque nosotros estamos en la lucha contra la corrupción, pero en el marco de la Constitución. No se trata de que el fin justifica los medios y arrasamos con los derechos fundamentales, porque así no funciona el Estado constitucional. A ver, quisiera, igual, sé que estoy volando en tiempo, supongamos que al final del proceso se encuentre responsabilidad en una de las personas investigadas con prisión en este momento preventiva. El caso de Keiko Fujimori, por ponerle un detalle, ¿ella podría reclamar ante una corte internacional que se ha cometido un exceso, por ejemplo? Yo no me voy a referir específicamente al Pero le pongo, caso. Pero digamos, desde un punto de vista teórico, hablemos de un investigado, claro, bajo teoría. Desde un punto de vista teórico, quien es sometido a un proceso con violación de sus derechos fundamentales tiene expedito su camino de recurrir a un proceso constitucional y eventualmente ante la Corte Interamericana, la cual puede retrotraer todo el proceso a foja cero y puede además sancionar al Estado infractor. Y por lo aun cuando se le declare culpable, porque digamos se le declara culpable a partir de una fecha, no, pero se descuenta el tiempo de detención. No, claro. Ahora, hay que ponerse en este supuesto. ¿Qué pasa si una persona, como tantos otros, 35.000 detenidos, sin cargo, sin denuncia, sin proceso, sin sentencia, qué pasa cuando una persona es inocente? ¿Qué va a pasar? ¿Quién le va a resarcir los años que ha estado presa sin ningún fundamento? Porque y las consecuencias de esa prisión. El Poder Judicial se equivocó. Ese lujo no se lo puede dar una sociedad civilizada. Eso es propio de dictaduras, de regímenes neofascistas y de regímenes en donde impera simplemente la prepotencia y el autoritarismo. Pero en una sociedad, si queremos construir un país democrático, un Estado constitucional, tenemos que ser conscientes que tenemos que respetar los derechos fundamentales, nos guste o no nos guste. Muy bien. Y el tribunal tiene precisamente esa función de llamar la atención al país de que tenemos que actuar con toda rigidez, pero en el marco de la Constitución. Le agradezco mucho, doctor Blume, que haya estado con nosotros, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Enhorabuena por la aclaración con el Contralor. Y dicho sea de paso, una invitación al presidente del Poder Judicial, sobre todo, porque los fiscales, decíamos, piden y piden y piden todo lo que puedan pedir. La decisión aquí la toma un juez, incluso un fiscal puede pedir 36 meses y el juez puede decir, no, le doy 12 o le doy 18. Y me permite un apunte. Y nosotros hemos señalado en la sentencia de Humala cómo debe interpretarse toda esta normativa. Y esa sentencia y la interpretación ahí señalada es obligatoria para todos los jueces. Artículo 6, título preliminar, Código Procesal Constitucional. Perfecto, quedó clarísimo. Gracias Muy bien, de nuevo. Gracias a usted. Vamos a la pausa y regresamos con Jorge Villacorta, secretario nacional de la Organización Peruanos por el Cambio. El Poder Judicial ha dejado al voto el arresto domiciliario contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Hacemos una pausa y volvemos en 2019. Gracias.
Hola, millennial, centennial o el ennial que te toque. ¿En qué momento pusieron sobre tus hombros la salvación del mundo? Si lo que tú quieres no es salvarlo, sino crear otro, un mundo nuevo, una empresa nueva, que celebre tu independencia, pero de los viejos modelos. Porque lo que era último ha pasado a ser lo primero, como la transparencia, la flexibilidad, el medio ambiente. La nueva empresa quiere que rompas esquemas. Porque a diferencia del mundo que ha decidido qué eres, queremos que seas tú quien lo decida. Somos la Universidad de Lima y hoy te acercamos a las nuevas maneras de hacer empresa. Universidad de Lima. El tiempo pasa, pero no para nosotros. Toma cada día con Natur, colágeno hidrolizado puro para el buen funcionamiento de articulaciones, huesos, músculos y piel de forma natural y efectiva. Colnatur nos cuida. Colnatur, la fuerza del colágeno, la marca número 1 recomendada por médicos del Perú y es de Bagó. Muy bien, como lo habíamos anunciado, Jorge Villacorta ya está con nosotros. Él es secretario nacional de la organización Peruanos por el Cambio. Contigo. Ahora es contigo. Contigo. Justamente esa era la primera pregunta que queríamos hacer, porque conversábamos antes y decíamos, oye, ¿el partido conserva el nombre de la organización política o es solo un cambio para la bancada? No, hemos presentado al Jurado Nacional de Elecciones el cambio de nombre. De Peruanos por el Cambio a Contigo. Fue producto de una asamblea nacional y ese documento ya está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ahora el partido es Contigo. El partido, así está. Ha cambiado de nombre, pero la inscripción se mantiene tal cual. El partido es Contigo y estamos cambiando la inscripción en el Jurado Nacional a Contigo también. Ajá. La bancada, ¿no es cierto?, que no pertenece al partido, que son independientes, que fueron invitados en su momento, mantiene el nombre de Peruanos por el Cambio. Nosotros les mandamos una carta al presidente del Congreso para que dejen de usar ese nombre, porque nosotros, hasta que no lo inscribe el Jurado Nacional de Elecciones, mantenemos esa denominación. Bueno, queríamos hablar de la situación de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? La situación en la que él se encuentra hoy. Finalmente la Fiscalía, en base a los informes médicos, entendemos, ha dicho esto va a cambiar, podría ser un arresto domiciliario. ¿Cuál es la posición del partido que acompañó a Pedro Pablo Kuczynski a llegar a conquistar el poder, a la presidencia? Una posición de justicia, de equidad, de equilibrio, ¿no? Nosotros consideramos que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha cumplido con todos los mandatos, con todas las solicitudes del Poder Judicial, de la Fiscalía, no ha fallado a ninguna. Desde el primer día en que lo vacó el Congreso, el fiscal tuvo al día siguiente en su casa. No lo vacó el Congreso, renunció. Bueno, vacancia por renuncia, porque constitucionalmente siempre es vacancia. Puede ser por la incapacidad que argumentaba el Congreso o puede ser por renuncia. La Constitución indica que es vacancia por renuncia. Por renuncia. Entonces, al día siguiente ya estaba el fiscal en su casa, requisando, sellando, embargándole las cuentas. Entonces, se ha cumplido perfectamente todo el proceso. Entonces, no hay ningún motivo para pensar de que pueda huir o se pueda asilar o pueda resistirse a la autoridad. Él ha cumplido fehacientemente todo lo que le ha pedido el Poder Judicial, la Fiscalía. Por eso consideramos ya inhumano, en una situación, como dice el informe médico, de posible fallecimiento, que se le mande a la cárcel cuando puede ser una prisión domiciliaria. Ahora, en el tema de la prisión preventiva, como acaba de decir el presidente del Tribunal Constitucional, nosotros como partido pensamos que sí se debe revisar, ¿no? Porque hay casos como feminicidio, como asesinatos, ¿no?, en que el fiscal podría pedir 36 meses porque hay una flagrancia, porque hay una evidencia, pero no en todos los casos, ¿no? Por eso es de que nosotros lo que como partido respetamos lo que dice el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, ¿no? Lo que sí no estamos de acuerdo es que el gobierno intervenga, ¿no?, para hacer proselitismo político con el tema de la lucha contra la corrupción. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Usted cree que acá hay un alineamiento o una coincidencia sospechosa políticamente entre el gobierno y la Fiscalía? Yo lo que creo es de que antiguamente los gobiernos hacían un tipo de clientelaje, por ejemplo, con subsidios, con apoyo a los comedores populares, con ayuda social, lo cual, digamos, era clientelaje, pero hacías una labor social en el estrato social más desprotegido. Hoy día, el gobierno ha considerado que capitaliza más populistamente con un proselitismo político de la lucha contra la corrupción.
Y precisamente la lucha contra la corrupción lo que no debe tener es ningún tipo de manejo político. Por eso es que nosotros no hemos visto bien que el presidente y el primer ministro intervengan hablando del tema precisamente de la prisión preventiva, cuando ellos son un poder distinto. Y si queremos una democracia válida, tenemos que tener balance de poderes. Pero han hablado en el sentido por ejemplo, que usted defiende también, de que una prisión preventiva debe ser una medida excepcional. O sea, lo han hecho a título personal, tanto el presidente. Yo me refería a lo otro. Me refería a si usted cree, como han señalado también miembros de otras tiendas políticas, que el gobierno y el equipo, concretamente de fiscales, hoy trabaja de forma coordinada. Mira, desde que el presidente de la República deja de saludar al presidente de Brasil y deja a otros presidentes con las manos extendidas, como han dicho algunos políticos en Brasilia, no culmina el saludo a Bolsonaro y se regresa para exigir, digamos, al fiscal de la nación que reponga en sus cargos a los fiscales destituidos en su momento por el fiscal, es una interferencia, ¿no? En este caso ha sido muy bien vista por la sociedad por el perfil que mantienen los fiscales, lo cual nosotros no tenemos ahí ningún juicio de valor. Pero ¿qué sucede si no te gusta el fiscal? Si es un fiscal que te puede investigar en Puno, en Moquegua, y no te gusta. No, la pregunta va más allá. Si cree que hay un contubernio, se lo pongo así directamente, ¿usted cree que Vizcarra coordina con el equipo fiscal? Yo creo que no. Yo lo que creo es que políticamente, Mávila, hay una lectura por dónde va el gobierno, cuál es la línea del gobierno. El gobierno capitaliza con la persecución contra candidatos, líderes políticos. Entonces, en la medida en que más líderes políticos vayan presos a prisión, ya sea con preventiva o en cualquier medida, se sube 2, 3 puntos. Ya se le pasó la mano con todos los acontecimientos últimos y esta persecución para tener un protagonismo político... ¿Perdón? ¿Cuál persecución? Digamos, a los líderes políticos, a todos por los eso, dirigentes políticos. Por eso, pero usted le está atribuyendo, a eso voy. Si no hay un contubernio, si no hay una... A ver, Vizcarra se reúne con Vela y dicen ya, hoy ordenas prisión preventiva para tal, o te cuento que esto va a pasar. No. ¿Qué es lo que han insinuado? Desde el APRA lo han insinuado. Claro, no. Entonces, si eso no ocurre, ¿por qué tendría que capitalizar el presidente o por qué usted dice que está haciendo un uso político? ¿Sí? Claro, porque, digamos, la decisión del Poder Judicial o del Ministerio Público es independiente. En la lucha contra la corrupción tiene sus estamentos y debe ser respetada. El Ministerio Público, el Poder Judicial, usted diría, punto. El presidente no debería aplaudir ni criticar. No debe mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque siempre hay una lectura en los diferentes poderes, la dirección que sigue el gobierno. Y la dirección que está siguiendo el gobierno, y lo dice públicamente, es la lucha contra la corrupción que lo ha capitalizado políticamente. Correcto, pero la lucha contra la corrupción del Ejecutivo, desde la propuesta de un paquete de normas, por ejemplo, de normas para la reforma judicial. Eso es bueno, pero no estar, digamos, alentando, protegiendo, como los mensajes del presidente que se va de Brasil, llega a Perú, influye en el tema de 2 nombres. Al margen de ese incidente, ¿usted ha visto que se vuelva a repetir esa situación? Yo creo que está en la misma línea. Momento, Mávila, hubo como un beneplácito, una actitud sonriente a dirigentes políticos presos, ¿no? Encarcelados. Entonces, eso hacía, el presidente se encargó en primera persona capitalizar eso en su percepción de popularidad. ¿Apropiarse de lo que podía considerarse el éxito de la investigación fiscal? De la investigación fiscal, exactamente. Entonces ahí tenía ¿De los efectos de esa investigación? Ahí tenía que... ¿Él buscó asociarse con esos resultados? ¿Cree? Exactamente. Ese es su respaldo, porque digamos en la calificación que le da a la población a cuanto al manejo económico, oportunidades para los jóvenes, crecimiento económico, lucha contra la pobreza, mejora en la educación, mejora en salud, por ahí no están su respaldo y ahí están las encuestas. ¿Ustedes son ahora oposición? Nosotros ¿Contigo es oposición? Nosotros desde que hemos ido contigo es oposición responsable. Nosotros queremos que vaya bien al gobierno, pero tampoco podemos permitir o quedarnos callados en situaciones que tienen que ver con el tema de utilizar el justo derecho de los peruanos en que no se vayan miles de millones de dólares. Dicen que el 10% del presupuesto se va en corrupción, que sea un protagonismo
como un proselitismo político que redunde en una mayor aceptación del gobierno. Eso no es justo ni se debe hacer. Por eso es que nosotros el día de antes de ayer hemos sacado un comunicado para que la denuncia, no periodística, sino la denuncia del propio protagonista del tema, ¿no?, que dice de que el presidente Martín Vizcarra complotó para vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando digamos, el Congreso se le iba encima a morderle la yugular para vacarlo, ¿no? Este protagonista, no periodista, sino el protagonista de la noticia en su casa, dice que se estaba reuniendo con los líderes de las otras bancadas para pedir respaldo a la sucesión. Y eso es parte también de una lucha contra la corrupción, porque lo primero que tenemos que reclamarle a los dirigentes políticos es decencia, es dignidad. O sea, tú no puedes estar jalándole la alfombra. ¿Cree que complotó Vizcarra? Yo no creo eso. Lo que creo es que el presidente de la República tiene que deslindar esa acusación dicho por un testigo en su propia casa, donde ha citado nombres como el presidente Daniel Salaverry, que entendía también que indicar si estuvo o no presente en esa reunión, y otros personajes políticos que él pedía, y yo no voy a usar los adjetivos que él usa, ¿no?, pero suplicante el apoyo para él asumir la presidencia y vacarlo al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces nosotros... ¿Lo cree verosímil usted? Porque finalmente Peronos por el Cambio no solo llevó a Kuczynski a la presidencia, llevó a Vizcarra a la vicepresidencia. Por eso es que nos preocupa, porque la plancha presidencial fue la plancha del partido Peronos por el Cambio, hoy contigo, ¿no? Y nosotros le hicimos la propuesta de plan de gobierno a la población. ¿Se arrepienten de haber llevado a Vizcarra en la plancha? No, Martín Vizcarra se le llamó, y eso lo puede corroborar el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su momento, para que asuma un curul por Moquegua, ¿no? Porque el presidente tenía, Pedro Pablo tenía un esquema de plancha distinto, ¿no? Pero él, digamos, luchó una posición. ¿Pero se hizo la consulta del partido, ¿no?, o fue una decisión particular? No, de la comisión política lo aprobó. Lo aprobó y lo respaldó. Nosotros no ¿Cómo le supo cuando en el mensaje que ofrece el presidente de la República, en su último mensaje a la Nación, se refiere a Pedro Pablo Kuczynski sobre el tema de la prisión preventiva que se había solicitado como el ciudadano Kuczynski? Me parece mal, ¿no? Porque ¿le sonó desdeñoso? Me sonó desleal, ¿no? Porque el Pedro Pablo Kuczynski ha sido elegido por la votación popular y no podemos taparnos los ojos, y fue vacado por una persecución política de la fuerza adversaria que no pudo procesar su derrota. Entonces, pero si a eso le sumas, Mávila, de que atrás, en vez de que tu vicepresidente te apoye, como en el fútbol, ¿no?, tienes un jugador que está jugando en contra y está queriendo meterte un autogol, entonces eso no es leal. Eso no es decente, y eso tiene que aclararse por la gobernabilidad, porque mientras que todo el mundo luchaba... Lo visitó, le expresó, ¿no?, una solidaridad cuando ha estado internado. Sí, pero digamos, las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? El presidente Kuczynski puede tener, y yo mismo desde interno he sido crítico en unas medidas de gobierno, pero cuando hay que respaldar a la persona, la gobernabilidad y el proceso democrático, lo hemos hecho. Ahora, le pregunté si se arrepentían de haber incluido a Vizcarra, de haber aprobado la inclusión de Vizcarra en la plancha. La pregunta sería si se arrepienten de haber llevado a Pedro Pablo Kuczynski a la luz, justamente, y en el contexto de una semana llena de revelaciones, donde incluso ha saltado el tema de su socio chileno. No solo el financiamiento de la campaña a través de la señora Susana de la Puente. ¿Qué hay con la señora Susana de la Puente? ¿Cuál fue el papel que desempeñó y cuál es la posición del partido sobre él? Mira, como yo siempre lo he dicho en este mismo canal, el partido como tal invitó gente que no era afiliada y que eran invitados, precisamente en lo que nosotros no éramos buenos. Nosotros habíamos trabajado 8 años la campaña con las bases, con el mensaje, con Pedro Pablo, pero el tema financiero no era nuestro tema, y Pedro Pablo armó un equipo, ¿no es cierto?, donde estaba Susana, donde estaba Mercedes Arao, donde estaba gente que se invitó para precisamente levantar fondos, ¿no? ¿Ha sabido algo de ella? Porque no se tiene información, ¿no? Y se le menciona recurrentemente. Bueno, estuvo como embajadora en... Yo lo sé, pero no ha salido, por ejemplo, como todos los mencionados, a decir yo nunca recibí dinero.
Claro, cada uno tendrá su manera de defenderse. Y eso de alguna manera compromete a la organización partidaria también, porque lo que ella hizo fue recabar dinero que ingresó al partido. Todo lo que organizó, todo lo que ingresó al partido estaba acariciado e informado a la OMPE. Cuando hablan del Club de la Construcción, ese colaborador eficaz que dice que entregó $100.000 en la casa de Pedro Pablo con presencia de Martín Vizcarra y Alfonso Grado, ¿no es cierto? Esos son hechos delictivos al margen del tema del levantamiento de fondos legítimo. Levantar fondos para una campaña, para precisamente pagar la televisión, pagar los radios, los afiches, es legítimo y es legal. Lo que es ilegítimo son fondos oscuros, irregulares, que no entran, que no se bancarizan y que no sabes a dónde van. Porque estás escuchando a muchos dirigentes políticos que dicen, esa plata no ingresó al partido, no sé dónde habrá terminado, en qué manos y con qué destino. Correcto, le agradezco mucho su presencia, quedaron algunas preguntas, pero será motivo para volverlo a ver, ya que esta, me decía usted, es la primera vez que nos visita. Es muy grato estar en tu programa, Así no me invitaste en la campaña municipal, pero te agradezco estar acá presente. ¿Es un reclamo al aire? No, es parte del sistema democrático, porque si justamente los partidos políticos no tenemos recursos para hacer campaña, estos espacios son súper útiles. Gracias, le agradezco su presencia y con ustedes, estupendo fin de semana. Regresamos el lunes, como siempre, a las 9.